Dios les bendiga, mis amados hermanos. Espero que todos se encuentren bien. Sabemos que la situación se ha tornado bastante complicada, los casos han ido en aumento, así que le pedimos a la iglesia pues mantenerse en la medida de lo posible en sus casas. Recuerde que los transmisores del virus somos cada uno de nosotros, y en la medida que nos mantengamos pues en nuestros hogares, pues la situación se irá viendo disminuida. Pues no obstante, esperamos que las fases que se han establecido por parte del gobierno se puedan ir desarrollando de la mejor manera, y así pues poder como iglesias entrar en la tercera fase. Esperamos pues que nuestro Dios haga ese milagro y que nos permita nuevamente estar unidos aquí en nuestro templo para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Este día pues traemos palabra de Dios. Sabemos pues que es necesario recibir esa instrucción de parte de Dios, es necesario recibir ese alimento espiritual, y este día pues traemos ese alimento para cada uno de ustedes. Así que invito a que abra su Biblia ahí en su casa y en la comodidad de su hogar, en segunda carta a los Corintios capítulo 12. Segunda carta a los Corintios capítulo 12. Hemos titulado la meditación de este día: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Una debilidad, mis amados hermanos, no es un pecado. Una debilidad es un faltante, es algo que nos hace falta, y ese faltante tiene un propósito, y es el hacernos dependientes de Dios, evitando que nos hagamos orgullosos e independientes. Podríamos llamar debilidad quizás a la poca habilidad, por ejemplo, que se tiene a veces para hablar en público, o incluso podríamos llamarle debilidad una molestia física que cualquiera de nosotros pudiera estar enfrentando. El punto es este: todo discípulo de Jesús enfrenta una debilidad en su vida. Dicha debilidad, aunque parezca contradictorio, nos va a ayudar a ser mejores cada día. Nos va a ayudar a ser mejores en nuestro carácter, por ejemplo. Nos ayudará a recordarnos nuestra dependencia total y absoluta de nuestro Dios. Podríamos preguntarnos en esta hora: ¿qué tan débil fue Jesús, por ejemplo? ¿Qué tan débil fue Jesús? Fue tan débil que en los días de su carne ofreció, dice la palabra allá en Hebreos 5:7, ruegos y súplicas con clamor y lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte. Entonces podríamos afirmar que los ruegos y súplicas son signos de debilidad. Dice la palabra que fue escuchado a causa de su temor reverente. Él tenía que morir, un justo por nosotros los injustos. Así de débil era en aquellos días, pero él estaba consciente de su debilidad, y por eso también era poderoso y nunca cometió pecado. El poder de Dios se hizo perfecto en su debilidad. Fue por la gracia de Dios que Jesús pudo vencer y ser un cordero puro y sin mancha. Por eso pudo probar la muerte por todos nosotros. Usted hoy necesita el poder de Dios obrando en su vida. Usted es mejor cuando el poder de nuestro Señor Jesucristo toma lugar en nuestro corazón. Pablo fue un fiel seguidor de Jesús, de Jesucristo. Cuando él oró para ser librado de su debilidad, recibió esta respuesta, y es lo que yo quiero que veamos en esta hora. Así que miren lo que dice la palabra en segunda carta a los Corintios capítulo 12, segunda carta a los Corintios capítulo 12, y leamos del versículo 7 al 10, versículo 7 al 10, leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a orar en esta hora. Padre y buen Dios, gracias te damos. Gracias, Señor, por todo lo que está ocurriendo. Gracias por un día más que nos da de vida. Gracias por todo lo que haces por nosotros aún sin merecerlo. En esta hora, Padre, te pedimos que seas tú obrando, que seas tú dándonos el discernimiento, el entendimiento de tu palabra, que seas tú hablándonos al corazón a cada uno de nosotros. Te pedimos en esta hora, mi Dios, que seas tú tomando el control de nuestras vidas, que seas tú obrando, Padre, para que podamos superar cualquier situación que se nos presente. Gracias te damos, te pedimos por la iglesia, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, por aquellos que quizás, Padre, están pasando por un momento de tribulación, quizás están enfrentando esa enfermedad, esa pandemia, quizás algunos ven a un familiar, a un ser querido enfrentando dicha enfermedad. Te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú librando de esa situación. Oramos por los pastores de nuestra organización y por los pastores del mundo, para que seas tú, Padre, obrando. Te pedimos fortaleza para la familia de aquellos que han perdido a ese ser querido, mi Dios, a causa de esta enfermedad u otra razón. Te pedimos, mi Dios, que seas tú dando ese ánimo para perseverar, para seguir adelante. Esperamos en ti confiadamente, mi Dios, que tú eres el único que abrirá las puertas de la iglesia. Confiamos en que así va a ser. Tú sabrás en qué momento hacerlo, mi Dios. Confiamos en ti y nos depositamos en tus manos. Gracias te damos por todo. Háblanos al corazón en esta hora. Todo lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Pablo está escribiendo a esta iglesia y dice al comienzo de este capítulo 12 que hay algunas cosas de las cuales él podría gloriarse. Habla de algo que sucedió hace 14 años, cuando Pablo fue llevado al tercer cielo. El tercer cielo, mis amados hermanos, es la morada de Dios. Es donde un día cada uno de nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, vamos a estar con nuestro Padre Celestial, vamos a estar con nuestro Señor. Cuando fue arrebatado hasta ese lugar, dice, no sé si llegué allí en cuerpo presente o solamente en mi espíritu. Yo no lo sé, dice el apóstol Pablo. Pero sí vi cosas y escuché cosas que ni puedo expresar. Fue algo maravilloso e increíble. Mis amados hermanos, si cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de ir a ese lugar y regresar, llegaríamos nosotros con un espíritu completamente diferente. Pero ahora, si bien es cierto, no lo podemos hacer, cuando vamos a la palabra de Dios y estudiamos todo lo que Dios tiene para nosotros, prácticamente estamos llegando a la presencia de nuestro Padre. Podemos tener esa misma experiencia cuando leemos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis y vemos todo lo que Dios tiene planeado y preparado para sus hijos. Y eso, mis amados hermanos, es algo increíble. Y lo podemos tener hoy en día, porque tenemos la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Pero Pablo sigue su relato y dice: para que yo no me enaltezca, me fue dado un aguijón, y le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite de mí, y le he suplicado. Yo no creo que haya sido simplemente una oración
de un día. Dice que por lo menos 3 veces lo había pedido. Yo me atrevería a decir que a cada momento el apóstol Pablo le pedía a Dios que le quitara ese aguijón, ese perjuicio que tenía. Algunos dicen que Pablo tenía problemas en la vista. Otros hablan de su mal temperamento. Otros dicen que eran problemas en su columna vertebral. Y le pedía a Dios constantemente le permitiera ver esa sanidad de esa enfermedad, la cual pues no describe exactamente la palabra. Y el Señor le contestó: bástate mi gracia. Mire qué interesante esa respuesta. Bástate mi gracia. Cualquier cosa que haya sido lo que Pablo le estaba pidiendo a Dios que le quitara, dice en el versículo 9: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí podemos ver algunas cosas. Una de ellas es que Pablo, pues lógicamente estaba pidiéndole al Señor que le quitara ese aguijón, ese problema que le estaba enfrentando. Y el Señor le contesta: bástate mi gracia. Y lo otro que vemos es que el poder de Dios es perfeccionado en nuestra debilidad. Si en alguna ocasión nosotros nos hemos sentido débiles, alejados de Dios, que no podemos hacer la obra de Dios, que no podemos continuar en esa intimidad con Él, por alguna razón, que sentimos que nos hemos alejado, que el haberse cerrado la iglesia pues ha sido la justificación que yo esperaba para apartarme de las cosas de Dios. He escuchado a algunos pastores de la organización que dicen de que cuando las iglesias se abren nuevamente, muchos ya no van a venir a la iglesia, muchos ya no van a retornar a la iglesia, muchos van a conformar con lo que han estado viviendo estos meses y van a seguir como que nada ha pasado, alejados de Dios, sin poderse levantar, sin poderse seguir adelante. Yo espero que todos le pidamos esa ayuda a nuestro Dios. Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Él nos va a dar la oportunidad de que si reconocemos nuestra dependencia de Él, pues nos va a permitir volver a estar con Él. Recuerde que Él quiere estar con nosotros, pero muchas veces somos nosotros los que nos alejamos, los que nos apartamos, porque comenzamos a darnos cuenta de que las cosas pues no pasan mayor. Nunca, mi amado hermano, se olvide que la gracia de Dios está en nuestras vidas, que por muy difícil y complicada que sea la situación que estamos enfrentando, Dios nos dice: bástate mi gracia. Yo entiendo que pueden haber peticiones, pueden haber rogativas, oraciones por algún familiar que está enfrentando esta enfermedad, está quizás en una situación complicada, quizás en una UCI, en un hospital, pero gloria a Dios por su gracia, mi hermano, porque la gracia de Dios es la que nos va a ayudar a seguir adelante. La gracia de Dios es la que nos va a impulsar, la gracia de Dios es la que nos va a fortalecer, la gracia de Dios es la que nos va a ayudar a recordar que somos cristianos, que somos hijos de un Dios todopoderoso, de un Dios para el cual no hay nada imposible, de un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y que a pesar del problema que podamos estar enfrentando en este momento, Él no nos ha abandonado, Él no se ha apartado de nosotros. Nunca se nos olvide que la gracia de Dios está en nuestras vidas y que nos va a ayudar en cada momento de nuestro existir. Porque cuando no tenemos la gracia de Dios es cuando nos enaltecemos nosotros, cuando decimos: yo no necesito de Dios, yo estoy bien, yo me siento fuerte.
Si además tengo trabajo, tengo un ingreso quincenal, tengo fuerzas, mis pies, mis manos, mis ojos funcionan bien, yo estoy bien, no necesito de Dios. Y aunque usted no lo crea, mi amado, muchos piensan de esa manera, porque cuando todo está bien se olvidan de Dios. Creen que es por su capacidad de que ellos están logrando las cosas que están logrando. Pero es importante que no nos olvidemos de la gracia de nuestro Dios. Que no impidamos que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Mire, muchos de los problemas o situaciones que vamos a enfrentar en la vida, situaciones donde Él nos va a humillar, donde Él nos va a decir: no te enaltezcas, no te gloríes, acuérdate que yo te doy las fuerzas, que yo te doy la vida todos los días. Acuérdate que si no fuera por mí no tendrías ese trabajo, no tendrías ese negocio, no estarías en esa compañía, no tendrías fuerza para trabajar, para ir y venir, para estudiar, para permanecer. Mis amados hermanos, es la gracia de Dios la que se está manifestando en nuestras vidas, y lo debemos de reconocer todos los días. Usted puede decir: mire, muchas personas no tienen a Dios y se levantan y trabajan y quizás están mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Pero es por la gracia de Dios por la cual tenemos salvación, y tenemos un Padre celestial que está pendiente de nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 o 66 días del año. Nosotros tenemos esa gracia, tenemos a nuestro Padre celestial con nosotros. Y dice en el versículo 9: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay que darle gracias a Dios y tener gozo en nuestras debilidades. Hermano, hay que darle gracias a Dios por nuestras debilidades, porque es a través de ellas que podemos mantener nuestras rodillas dobladas, podemos mantenernos en esa humildad, podemos mantenernos en esa gratitud permanente, estar agradecidos con Dios por todo lo que pasa en nuestras vidas. Dios se goza cuando un cristiano es agradecido. ¿Por qué? Porque le está abriendo las puertas a Dios para seguir dando bendición. Le pregunto, este día le dio gracias a Dios cuando abrió sus ojitos por la mañana y le dijo: gracias Dios porque me estás dando un día más de vida, porque me estás dando la oportunidad de poder ver tus maravillas. O en medio de ese problema que está enfrentando, ¿le ha dado gracias a Dios? Porque hay que darle gracias a Dios aún en medio de los problemas, mis amados. ¿Por qué? Porque eso nos va a mantener en esa humildad, nos va a mantener sobre nuestras rodillas. Yo espero que Dios siempre nos encuentre de rodillas, que podamos ir al Señor todos los días y podamos decirle: gracias, Padre. El versículo 10 dice: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay que darle gracias a Dios, hay que tener gozo en medio de las necesidades. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidades? Todos, de alguna u otra forma, las tenemos. Entonces hay que gozarnos en medio de ellas. A veces hay abundancia, pero otras veces no hay ni para pagar el bus. Y en lugar de ir a Dios, lo que hacemos es quejarnos.
Muchos nos comportamos como los israelitas allá en Jueces, ¿no? Cuando se preguntaban, ¿dónde está el Dios de Abraham? Del que escuchamos esas maravillas y las bendiciones tuyas, ¿dónde están? Miren, mi amado, Dios no se ha movido de su trono. Y con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos dio la oportunidad, nos dio el privilegio de podernos acercar confiadamente al trono de su gracia para encontrar ese oportuno socorro. En lugar de quejarnos, en lugar de molestarnos por la situación que estamos atravesando, debemos de ir donde nuestro Dios y decirle con gozo: gracias por esto que está pasando, gracias por esa debilidad, gracias porque a través de esa necesidad te busco. Puedo pedir ese poder tuyo. Hay que darle gracias a Dios y tener gozo cuando estamos en persecución. Posiblemente no estamos siendo perseguidos, pero mis amados hermanos, así como va el mundo, le aseguro que pronto vamos a empezar a sentir esa persecución. ¿Por qué? Porque mire, aquí ha quedado en evidencia una situación. Cerró las iglesias y todos estamos ahí con las iglesias cerradas, y aquellos que se han atrevido a abrirlas se han visto en dificultades. Aquí a nuestra iglesia han venido algunas personas, me imagino yo que han de ser de la alcaldía o de protección civil, a verificar si hemos abierto o cómo está la condición de la iglesia. Y pues nosotros, desde el día que se giró la orden presidencial de que se cerraran los cultos, se cerraron. Si es bueno o es malo, no lo sé, hermano. Yo pienso de que quizás no debe haber sido la mejor decisión a tomar, ¿verdad? Porque creo que tomando las medidas adecuadas se podría haber continuado con los cultos en la iglesia. Digo, tomando las medidas sanitarias adecuadas, hubiésemos podido seguir llevando ese mensaje, esa esperanza, esa palabra de Dios a todos. Quizás la situación se tornaría un poco diferente, porque reconoceríamos que dependemos de Dios, y eso es lo que Dios quiere, que le mostremos a Él que dependemos al 100% de Él. Hay que darle gracias a Dios, hay que tener ese gozo cuando estamos en angustia. Yo sé que la situación no va a volver a ser igual. El día que se aperturen los templos, mire, la situación no va a ser igual que antes. Algunos van a tener temor de venir a la iglesia, porque aquí se van a contaminar. Pero para otras cosas sí hayan andado, no han tenido ese miedo. Pero cuando se trata de venir y darle gracias a Dios por las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas, sean buenas o no tan buenas, o nosotros creamos que son malas, pues deberíamos de hacerlo, venir y postrarnos ante Él. ¿Qué es la gracia de Dios, mi amado? ¿Qué es la gracia de Dios? Mire, la gracia de Dios es un don inmerecido. Es algo que en la infinita misericordia de nuestro Dios nos concede. Ninguno de nosotros merecemos esa gracia divina, hermano. La gracia de Dios se presenta de diferentes maneras en la Biblia. Se encuentra en la gracia de Dios 211 veces. Y en algunas ocasiones la palabra gracia significa don inmerecido. Dice la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
La gracia es un don inmerecido que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿qué me ha dado? Me ha dado salvación, me ha justificado, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él sigue adelante. Él no se va a detener solo con eso que nos ha dado, que ya es mucho: salvación y vida eterna, hacernos justos. La gracia de Dios se presenta en nuestras vidas entonces como un don inmerecido. Es como que alguien viniese con una necesidad y usted le da algo diferente, ¿verdad? Por ejemplo, alguien viene con algún problema, alguna dificultad, y usted le ayuda a resolver esa situación, pero no le basta eso, sino que va por más. Así fue nuestro Dios, así ha sido Él. Venimos a rogarle por algo, pero Él en su infinita gracia nos concede más allá de lo que nosotros le pedimos. La salvación que nosotros tenemos, hermanos, nadie la merece. Ninguno de nosotros merecíamos que Cristo muriera en la cruz por nosotros. No lo merecíamos. ¿Por qué? Porque lo único que merecemos es el infierno, por nuestra maldad, por nuestro pecado. Lo único que merecemos después de morir es estar completamente apartados de Dios. Pero por su gracia, Dios me ha salvado. Dios me ha dado un precioso regalo que es mi Señor Jesucristo. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Dios. Tenemos que mirar a Cristo. Por su gracia, Dios nos ha salvado. La gracia de Dios es ser aceptados por Dios y por otros. La gracia de Dios es aceptado por Dios y por otros. En Efesios capítulo 1 del versículo 5 al 6, la palabra nos dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Es la gracia de Dios la que nos ayuda a ser aceptados por otros. Mire, cuando Nehemías era el copero del rey, Nehemías, un día entró con un rostro triste, entró quebrantado. Su apariencia era diferente, ya no tenía ese rostro de gozo ante el rey. Y el rey viene y al ver ese semblante, le pregunta qué le pasa. El rey no tenía por qué preguntarle a Nehemías qué era lo que le pasaba, porque era por ley que nadie podía presentarse ante el rey triste. Ante el rey tenían que presentarse siempre gozosos por muchos problemas que pudieran tener. Pero la gracia de Dios hizo que este rey viera en Nehemías que algo estaba pasando y que él podía ayudar a resolver eso que a Nehemías le estaba pasando. Esa es la gracia de Dios. El rey le ayudó. ¿Por qué? Porque Nehemías halló gracia ante los ojos de ese rey. En la gracia de Dios
O, mire, es la gracia de Dios la que nos va a ayudar a enfrentar muchas circunstancias, hermano. Es la gracia de Dios la que nos va a ayudar a hallar gracia ante los ojos de otras personas, ya sea en el trabajo o en el estudio, en la misma iglesia o en cualquier otro lugar. Cuando José, el soñador, el hijo de Jacob, fue vendido a Egipto, ¿usted se recuerda? Halló gracia ante los ojos de Potifar y le puso de segundo en su casa. Y aquí podés disponer de todo, le digo. Lo único que me reservo a mi esposa para mí. Y usted conoce la historia. Pero encontró gracia ante los ojos de Potifar. Luego, cuando es llevado a la cárcel, el carcelero, mire, lo puso de encargado a José. Y después que sale de la cárcel, José encuentra gracia ante los ojos de Faraón y lo convierte en el segundo amando de Egipto. Fue por la gracia de Dios que fue aceptado, hermano. La gracia de Dios trabaja en diferentes circunstancias y nos va a hacer aceptos a otras personas. Cuentan que unos misioneros llegaron a Cuba y lógicamente pues iban a revisar las maletas. Los metieron a un cuarto y ahí pues empezaron a revisar el equipaje, y entre las cosas que iban en la maleta encontraron algunos libros cristianos, algunos ejemplares de la Biblia, y la pregunta del inspector fue: ¿y usted es un hijo de Dios? A lo cual el misionero respondió: sí. Y el inspector le dijo: yo también, le dijo. Cerró la maleta, puso la ropa encima y salieron del cuarto. Cuando le preguntaron al inspector, la respuesta de él fue: todo está bien. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? La gracia de Dios. Dios siempre va a estar con nosotros, hermano. La gracia de Dios es la que va a producir en cada uno de nosotros el poder para hacer la voluntad de Él. Y recibiréis poder, dice la palabra. ¿Pero para qué? Para hacer las cosas que Él nos manda hacer, para cumplir la voluntad de Dios. Es la gracia de Dios la que va a producir en cada uno de nosotros el hacer la voluntad de Dios. Dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En 1 Corintios 15, 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios es la que nos va a ayudar a hacer lo que Dios quiere, hermano. A trabajar más que todos, como lo decía el apóstol Pablo, a dar esa mía extra para nuestro Dios, a no ponerle excusas para las cosas que Él nos manda a hacer. Pablo decía: necesito morir cada día para que la gracia de Dios esté en mi vida y que Él me ayude a trabajar por Él y predicar por Él, y que lo que haga no sea en vano. Nosotros debemos de acogernos a esa misma voluntad que el apóstol Pablo tenía. Recordemos que entre menor es mi orgullo, mayor es su gracia, amado. Se lo repito: entre menor es mi orgullo, mayor es su gracia. ¿Por qué? Porque mi orgullo puede impedir que la gracia de Dios trabaje en mi vida. Cuando me enaltezco y quiero hacer algo,
no lo voy a poder hacer bien. Ni trabajar, ni hablar. No voy a poder hacer las cosas bien. Tenemos que apegarnos a esa voluntad de Dios y acogernos a la gracia divina, porque su gracia es poder para vivir vidas sobrenaturales, vidas llenas de bendición de parte de nuestro Dios. Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Dice en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Un poder inexplicable, pero un poder que nos va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Dios está con nosotros, mis hermanos. El poder de Dios está en cada uno de nosotros para no caer, para no decepcionarlo, para no estar en murmuración. En su poder no podemos estar quejándonos. Tenemos que reconocer que Dios es grande y es poderoso, y ese poder lo debemos de sentir cada uno de nosotros. La gracia de Dios tiene que morar en cada uno. Mis amados hermanos, debemos de tener esa gracia de Dios en nuestras vidas y poder clamar en este día: Señor, yo necesito ese poder. Tengo este problema, tengo esta necesidad, estoy pasando por esta dificultad. Por lo tanto, necesito de tu gracia en mi vida. Cuando usted lo manifieste de esa manera, tenga la plena seguridad de que Dios se va a manifestar en su vida y que usted comenzará a ver esa gracia de Dios abundante en usted y en su familia. Démosle toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar en esta hora. Bendito Padre y buen Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos el corazón. Gracias por instruirnos en tu palabra. Reconocer que las cosas se harán conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Que debemos de reconocer que tu voluntad es perfecta y que por tu gracia no hemos sido consumidos. Te pedimos en esta hora, Padre, que podamos mantenernos en esa humildad permanente, reconociendo que tú estás sobre nosotros y que debemos de mantenernos firmes, confiando en ti. Gracias te damos, te pedimos en esta hora por nuestros hermanos, te suplicamos en esta hora que seas tú, Padre, obrando en su vida, que seas tú, mi Dios, cubriendo esas necesidades, que seas tú, Padre, apartándonos de esa enfermedad, que no llegue a nosotros ni esta pandemia, mi Dios, ni este virus, ni otra situación que pueda afectar nuestra integridad física y moral. Gracias te damos, quédate con nosotros, todo te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.